Claro, antes habíamos visto que las ciudades de refugio eran un plus de misericordia. Pero ¿qué pasa si en un proceso tú, que sabes que la persona es inocente, le acusas falsamente? Pues que la misericordia está para aquel que elige a Jesús. Pero las catequistas que estáis viendo el Evangelio de Juan, yo tengo libertad para elegir a Jesús, elegir la luz o elegir la tiniebla. Si tú eliges la tiniebla y mientes en juicio para condenar a tu hermano y se descubre, se aparta la misericordia y se aplica lo que todo el mundo, el talión. Yo te ofrezco la misericordia. Si no la quieres y prefieres la oscuridad, yo te dejo libre. No te juzgo yo. Tú decidiste que te juzgue el talión, lo que juzga a todas las naciones de aquel momento. Esto, y por supuesto, una segunda variable. En muchos países mesopotámicos valía un solo testigo. Sin embargo, ha dicho que en los judíos dos o tres. ¿Por qué? Si legalmente basta uno. Precisamente porque este Dios ama la verdad. Y si esto es así, habrá otro testigo que diga lo mismo que tú. Y si no, si has intentado hacer daño a tu hermano, entonces vivirás conforme a lo que tú elegiste. Estamos viendo la concreción del no matar. Y ahora vais a tener un capítulo, lo que queda del capítulo 20 y 21, prácticamente entero, que hablan de la guerra. Todos sabemos que la guerra es mala. Todos. Ahora, en los tiempos del Deuteronomio, ¿la guerra se consideraba mala? Lo que ahora el derecho internacional dice que podemos hacer para intentar suscitar la conversión de un Estado, romper relaciones diplomáticas, aumentar los aranceles, y todo nos parece que es justo, porque dices que menos, ahora con todo este conflicto bélico lo sabéis, en aquel entonces ese medio era la guerra. Tenéis que entender que estamos en un momento de la historia donde la guerra es un medio político más, de los más graves, claro, pero es un medio político. No es como hoy que, gracias a Dios, tenemos claros los derechos humanos y la sociedad internacional tiene clara que no se puede nunca recurrir a la violencia. Pero el pueblo que entiende que la guerra es algo normal, es al pueblo al que ahora Dios tiene que aplicar un poquito, muy poquito, porque todavía no están preparados, pero un poquito de razón, y a veces muy pocas, por desgracia, pero a veces también misericordia. Un poco, sabiendo que es un pueblo como los demás, que entiende que la guerra es un acto político habitual, y por tanto vamos a intentar regularla un poco, desde un poquito de verdad, y muy poquito, ojalá hubiera habido más, misericordia. Curiosidades. Los pueblos de alrededor, las legislaciones de Mesopotamia, decían que había que tener un gran ejército, había que presumir, había que, pues aquellos de Ptolomeo con los grandes elefantes, había que dar miedo, porque la clave de la guerra es el miedo. El acto político de la guerra es tenme miedo, y como me tienes miedo, no me invadirás, como me tienes miedo, te podré someter a vasallaje, como me tienes miedo, el miedo. Sin embargo, el pueblo judío no pretende dar miedo. De hecho, lo importante es que vas con tu Dios, que vas con la verdad y la justicia. Capítulo horrible, es guerra, pero fijaos qué diferencia. No hace falta que seáis muchos, no hace falta que vayáis con grandes armas, porque vais con vuestro Dios. Esto es lo importante. Tanto es así que tiene que haber un sacerdote que lo recuerde, para que os acordéis de qué es lo que os está llevando a este acto político, os digo, del momento. Y curioso, excepciones, salga el magistrado y diga quién no puede ir a la guerra. ¿En qué cultura cabe que saque soldados a punto de irte a la batalla? 3 razones, y os explico cada una. No has estrenado casa,
Pero la referencia es hogar, se refiere a los hijos. Hacías casa cuando venían los hijos. Entonces justo acabas de tener hijos, vas a formar el hogar, la casa nueva, el hogar nuevo, ¿cómo no van a estar con su padre? Con lo cual, la familia importa más que el acto político de la guerra. Segundo, el alimento de tu casa. Había cultivos, habíamos visto que hasta 5 años no había frutos. Y a los 5 años dan fruto para que bien se alimente tu familia, bien lo que sobre lo vendas, para tener dinero para comprar comida a los 4 años hasta que vuelva a tener fruto. Si te vas a la guerra, tu familia va a pasar hambre, porque puede venir alguien que lo vendime antes de que tú vuelvas. Importa tu familia. Y tercero, te acabas de casar, empiezas la vida del amor con tu pareja, prevalece la familia. Esto no es normal en las culturas. Por eso, en medio de una ley de guerra, elemento imperfecto, una revelación. No habrá ningún acto político más importante que tu familia a los ojos de tu Dios. Interesante. Y luego, como tú tienes que tener fe de que lo haces por la verdad y la justicia, si tienes miedo a la guerra, no te obligo a luchar. Puedes volver a tu casa. Novedades respecto a lo de alrededor que muestran algo diferente a lo que todo el mundo conocía en aquella época. Curiosamente, hasta ahora el género se aplicaba con toda su rudeza. Varones, mujeres, niños, ganado, todo. Y de repente ahora te dice que aquellas naciones que no te panchen, no hace falta ya el género. Puedes ofrecerle la paz. No es obligatorio hacer el exterminio. Es más, si aceptan la paz, ni siquiera morirá nadie. Simplemente aprenderán. Si era porque me habías invadido, si era porque me habías quemado a las fronteras, pues vamos a aprender unos años a vasallaje para que me devuelvas lo que has quemado y lo pagues a mi gente y ya está. Esto existe. Incluso si no aceptan tu paz, ya no vamos a matar ni a los niños, ni a las mujeres, ni a los ganados, solo a los varones, que son los belicistas, los ejército enemigo. Bueno, pues esto, que sigue sonando horrible, ya es una novedad, porque hasta ahora todo era exterminio, todo era cosa de exterminio, y ahora de repente, por fin, hay opciones de no causar exterminio. El mismo pueblo va a ver cómo hay opciones de paz. De lo mismo, curiosamente, habla de los árboles. Exterminamos a todos los varones, pero no hacemos daño a los árboles que dan fruto. ¿Por qué? Hay una lógica natural obvia. ¿Qué es más importante, la guerra o el alimento? ¿Qué dará más vida a tu familia, la guerra o el alimento? Esto es un precepto clave. Pero más allá, ¿puedo entender que Dios me pide cuidar la creación que según el Génesis fue confiada? También está esa visión, también. La sangre inocente merece reparación, porque esa vida era una vida querida por Dios. Toda vida. Curioso, permites la guerra, pero luego te importa la vida de una persona. Fijaos
cómo empieza a atisbarse algo que contradice, vete tú a esperar la cantidad de gente que moría en la guerra, pero si hay una inocencia, eso es importante. Y entonces, hay que reparar. No es que diga que la ciudad más cercana repara porque seguro que ha sido ella, no, pero sí tiene la responsabilidad. Por cierto, hace poco, diría que ayer, en la misa de diario, alguien hablaba de una sangre que clama, la sangre de tu hermano está clamando a mí. Caín y Abel. Yo veo las vidas inocentes que se pierden y claman a mí. Era una expresión muy judía, ¿no? La vida de tu hermano está clamando a mí. Decía a Caín, al Señor, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Le preguntaba cuando le dice, ¿dónde está tu hermano? Y dice, pues sí, sí lo eres. Pues aquí se aplica. Alguien tiene que ser guardián de este hermano, al menos el pueblo más cercano. Y hacen un rito que es ofrecer un sacrificio, no en el templo, sino allí, en esa ciudad más cercana, que es la novilla, y declarar a Dios que ofreces ese sacrificio diciendo que nosotros no nos hacemos responsables en el sentido de que no hemos ido y no lo hubiéramos querido, no querríamos que cayera sangre inocente. Alguien dice en la nueva alianza, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando dicen, crucifícalo, crucifícalo, y dice, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo judío toma este precepto al revés. Sí queremos ser responsables de la sangre de ese hereje, que era Jesús el Nazareno. Sí queremos, ¿veis? El rito contrario. Aquí es, nosotros no hemos querido. Lo que te suena de Pilato es que Pilato no acude al rito judío, que sería la novilla y el río. En el caso de Pilato es una... pero es el mismo sentido. Yo no me siento culpable, pero más sencillo, más de la cultura romana y no de la cultura judía, que era todo este sacrificio. Como veis, lo que os decíamos, leyendo la antigua alianza, uno entiende lo que pasa en la nueva, ¿no? Pensar que estamos en un momento donde muchas culturas no han entendido la dignidad y por tanto tratan a la figura femenina como si fuera un objeto. La cultura judía, curiosamente, no se plantea que sea un objeto por tres cosas. Primero, porque a ti te gustará, pero la mujer va a opinar. Fijaos. ¿Dice que el marido rape la cabeza a la mujer? No. Ella es la que va a elegir. Y si ella no quiere casarse contigo y no se rapa la cabeza, no te casarás con ella. Porque es una persona, imagen de aquella Eva de Adán, y por tanto tiene libertad. ¿Por qué este rito, diréis? ¿Por qué se rapa la cabeza pero se arregla las uñas? Si ella estaba conforme, se arregla las uñas. ¿Por qué? Y se quita el vestido de cautiva. Pero tengo memoria, este pueblo ha matado a mi familia. Tengo derecho a mi luto. Se rapa la cabeza y en ese tiempo no sale. Es el tiempo de mi luto. Hasta que no me vuelva a crecer el cabello, dejarme que llore a mis padres. Y cuando me crezca el cabello, yo habré asumido la muerte de mis padres en este conflicto bélico y ya podré casarme con alguien que quiero casarme con él. Y luego, si te cansas de ella, varón, no harás como las otras culturas porque es un objeto. No, es que no es un objeto, la tienes que dejar libre y no la puedes vender. Y no, esto que es de cajón para nosotros, en aquellas culturas, que haya una cultura semita que de repente diga que no es objeto, que es persona, no os imagináis la novedad que era. Porque de esas pequeñas novedades, y por supuesto la revelación cristiana, se pudo llegar, gracias a Dios, a vencer la cultura fenicia, babilonia, griega, romana, en que esto no estaba claro. Pero aquí empieza una excepción que se sale de todas las culturas de la época.
Lo que sí está claro es que en este momento aparece ya la posibilidad del divorcio, porque ya están casados. Os pregunto, los que conocéis la Biblia, ¿el divorcio está desde el principio en la Escritura? Cuando digo principio prefiero desde el Génesis. Fijaos, en Génesis el hombre dejará a su mujer y serán una sola carne. Lo que Dios ha unido, que es lo que Jesús alude como buen maestro cuando le preguntan y dicen, pero Moisés dejó, Moisés aquí, Deuteronomio aquí, y veréis otros supuestos. ¿Y qué dice el Señor? Por vuestra dureza de corazón permitió Moisés. Pero al principio, Génesis, no era así. Fijaos, cultura mesopotámica, culturas mesopotámicas. Tengo, como decía ahora, si es que lo ha dicho muy bien, muchas mujeres. Las hay que me gustan más, las hay que me gustan menos. Terrible para nosotros, en aquella época muy típico. La primogenitura, que es el derecho de herencia privilegiado, fijaos, el primogénito siempre se lleva el doble respecto del resto. Si en esta cultura mesopotámica, en ciertos países, el derecho de primogenitura es decisión del varón padre. Entonces yo decido a quién le doy la primogenitura, al que yo quiera. Con lo cual, la amada, que podía haber venido mucho después de la primera mujer fiel y bondadosa que te ha cuidado a los hijos durante todos los primeros años, la amaba, pues decía, no, el mío, y con capricho decías, no, el de ella. El Deuteronomio, el libro de la ley, dice, Miguel, ¿quién era la palabra de Dios? Y Jesús, ¿cómo se dice? Yo soy el camino. En verdad, ¿quién fue el primero? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Fue este. Con lo cual, este es el primogénito. No, es que a mí me gustaría... No, es que no lo que gustaría. La verdad. Y la verdad es esta. Lo que os digo, novedad. Novedad. Donde otros decidían por capricho, aquí dices, no, ¿cuál es la verdad de tu vida? A ese se lo va a llevar la primogenitura. ¿Por qué esta respuesta tan desproporcionada? Primero, ya os daréis cuenta que la cultura judía es muy familiar. Acordaos, las excepciones de la guerra eran por razones de familia. Un lugar donde es presente Dios es la familia. Honrarás a tu padre y a tu madre. Con lo cual, el que tú contradigas honrar a tu padre y a tu madre es duro a los ojos de tu Dios. En este sentido que decíamos antes de la luz y la tiniebla, de lo más tenebroso que puedes hacer es no respetar a tu padre y a tu madre. Porque además este texto conecta con un pasaje del Éxodo que no vamos a leer, donde habla de herir con palabras o con golpes a tu padre y a tu madre. Es decir, cuando decimos un hijo terco, no penséis en el típico hijo adolescente que es en bobalicón respondiendo, respondón, no. Cuando decimos aquí terco, es un hijo que golpea y es un hijo que insulta y es un hijo que forcejea. Estamos hablando de una situación límite, que Dios quiera que no se dé. Pero cuando ocurre un límite y los padres no pueden más, tienen miedo de sus hijos, ahí es donde se aplica esto.
Y efectivamente esto está escrito en Deuteronomio y el Señor permaneció colgado en un árbol, con lo cual dice San Pablo, si jugamos a ser judíos, si queréis que os salve cumplir la ley y no adheriros, eso rompe con lo que significa Cristo, porque el propio Cristo, según la ley, sería un maldito. Por eso, todas las cosas que habéis oído de que a vino nuevo, odres nuevos. El odre de la ley no es adecuado para entender el Evangelio. Y como diría Nicodemo, Jesús, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Estamos hablando del buey o la oveja de tu hermano, en principio animales. Y sin embargo, resulta que esos animales tampoco te puedes desentender de ellos. En primer lugar, porque pertenecen a alguien, al que llama aquí hermano. El Éxodo llamaba a tu enemigo. En cambio, Deuteronomio, cogiendo esa ley, prefiere decir siempre hermano, al margen de que sea amigo o enemigo. Es hermano. Y por tanto, no solo ya que si están extraviados se los guardes y si te los pide de vuelta se los des, sino que además si están caídos, es decir, enfermos, los cuides. Fijaos que en otras culturas yo me lo quedo y si quieres recuperarlo vete a una autoridad, a que me lo mande. Sin embargo, el Deuteronomio dice, no, es de tu hermano y tú lo sabes, porque yo soy el camino, la verdad, y tú sabes la verdad, y tu Dios sabe la verdad. Así que no hace falta autoridad. Tú se lo devuelves y tú lo cuidas. Y empieza aquí este sentido de que hay que hacerlo con el animal, mucho más con el hermano. ¿Os acordáis de que cuando Jesús quiere cuidar al leproso, quiere curarlo, y los fariseos están mirando a ver si cura en sábado? Y le dice el Señor, pero no desatáis en sábado a un buey para que vaya a beber agua, o le dejáis que se muera. Contradecirías el Deuteronomio que dice que cuides al buey. Entonces, a vuestro hermano no había que curar la lepra porque es sábado. Y les dice ese razonamiento, precisamente porque si lo pido para el animal, mucho más para tu hermano.